Estudiantes, bienvenidos a una clase más. El tema del día de hoy es los grandes ilustrados. Como sabemos, en muchos países de Sudamérica se vivió el caso de corrupción a causa de la compañía no constructora Odebrecht, que muchos cayeron en sobornos, coimas, y ese es un problema que el gobierno siempre ha tenido, que los gobernantes no se aprovechan de su posición de poder para sacar beneficio económico en vez de trabajar a favor de la población que los eligió. Muchos nos quejamos, decimos el alcalde no hace obras, los alcaldes roban, los congresistas están allí sentados y ganan un sueldo exorbitante comparándolo con cualquier persona, ¿no?, que trabaja día a día, pero sin embargo no hacemos nada. Pero sabían que en el siglo XVIII hubieron pensadores intelectuales, ¿no?, que ellos también observaron y dijeron: nuestro gobierno actual en el que vivimos no está bien, no es el mejor, es ineficaz para proveer de bienestar, calidad de vida a la población. Entonces ellos actuaron, no simplemente se quejaron, sino que ellos propusieron ideas, desarrollaron obras, que estas obras llegaron a la población y sembraron en ellos los sentimientos de igualdad, de libertad, que finalmente conducirían a la Revolución Francesa del año 1789, y esta trajo como consecuencia el derribo del poder real. Como les mencionaba la semana pasada, los reyes franceses en ese entonces eran el delfín Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria. Ambos fueron enviados a la guillotina, primero el rey, posteriormente su esposa, terminando así de esta manera los últimos reyes franceses. Bueno, estos pensadores franceses, los tres más importantes de los que vamos a estudiar el día de hoy, es el barón de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El barón de Montesquieu nació en el año 1689 y murió en el año 1775. ¿Y cuáles eran uno de sus pensamientos más importantes? Él decía, por ejemplo, la ley debía limitar la autoridad, es decir, ninguna persona debe tener el poder de una forma ilimitada de hacer lo que quiera sin tener que rendir cuentas a nadie, que sabemos era la ideología que tenían los reyes. Decían, ¿no?, yo solamente tengo que darle cuentas a Dios, porque es Dios quien me da el poder. Pero él decía no, porque decía, si es que alguien que está en un cargo importante, en un cargo de poder, no tiene una ley que lo limite, entonces esto va a llevar al abuso, al maltrato de los subordinados, y como les digo, no va a contribuir en nada a mejorar su calidad de vida. Su obra más importante es El espíritu de las leyes. ¿Qué propone allí? Dice, dentro de los poderes debe haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, actualmente vemos, ¿no?, que estas ideas se han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos el poder ejecutivo representado por el presidente, ¿no?, el actual presidente, el señor Martín Vizcarra. Tenemos el poder legislativo, que está representado por los 130 congresistas que se eligen, y que bueno, muchas personas, ¿no?, muchos nos quejamos de la ineficiencia o del poco trabajo que realizan a favor de las regiones que los eligen. Y finalmente el poder judicial, que es el encargado de administrar justicia. Él decía eso, ¿no?, el rey no debe tener los tres poderes como era entonces, sino que debe de haber una división de poderes para que el rey no abuse de la posición en la que se encontraba, es decir, él era contrario al poder absoluto monárquico. Aparte de la división de poderes, él también proponía tres formas de gobierno. Decía, existen tres formas de gobierno: la monarquía, la república y el modelo de gobierno déspota. Tenemos a Voltaire. Voltaire vivió desde el año 1694 hasta el año 1778. Su verdadero nombre era Francis Marie Arouet, y una de sus obras más importantes es Cartas filosóficas sobre los ingleses. Debido a las ideas de libertad e igualdad que él proponía, ¿no?, que él comunicaba a las demás personas, fue exiliado a Inglaterra, donde él pudo contemplar de cerca el sistema político inglés, al cual va a considerar superior al absolutismo francés. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se utilizaba la monarquía parlamentaria, es decir, estaba la presencia del rey, pero también había un parlamento, ¿no?, que legislaba o que limitaba el poder absolutista del rey. En lo que sí él estaba de acuerdo en que debía haber una jerarquización de clases. Como sabemos, algunas de sus ideas ya son muy modernas, muy adelantadas,
pero también había ideas en las cuales ellos estaban de acuerdo, ¿no? Decían que está bien tal como está en la época en la que ellos vivieron. Finalmente vamos a estudiar a Jean-Jacques Rousseau, que vivió desde el año 1712 hasta el año 1778. Él hizo énfasis en la libertad humana y en su bondad original, es decir, que decía, el hombre nace bueno, el hombre nace puro, sin egoísmo, sin sentimientos malos, pero es la sociedad la que lo va a corromper, la que le va a hacer el daño, le va a enseñar a tener envidia, le va a enseñarlo con la propiedad privada, es decir, es la sociedad la que va a corromper el alma pura que la persona tiene originalmente cuando nace. Su obra más importante, el contrato social. ¿Por qué el contrato social? Porque él decía que para que se dé la autoridad se realizaba un contrato entre personas. Las personas no podían vivir en armonía sin que haya una autoridad, y al ellos elegir una autoridad le están dando el poder de que esa autoridad decida sobre ellos y decida para ellos, legisle, los gobierne. Y decía, pero así como la población le entrega el poder, por ejemplo, cuando se elige un presidente o un alcalde, ¿no? Le estamos dando el poder de que él administre los fondos, por ejemplo, en el caso de un alcalde. Le estamos dando el poder de que él administre los fondos que son designados para nuestra región, para nuestro distrito, y que él tome decisiones, qué obras se realizan dentro del territorio, y él decide esos gastos. Pero dice, así como la sociedad le entrega ese poder, esa autoridad tiene la obligación de trabajar para el pueblo, de trabajar para todos y no para su propio beneficio. Y en caso de que no sea así, la población tiene el derecho de derrocarlo, de quitarlo del poder y reemplazarlo por alguien que sí trabaje por el bien común. Avances tecnológicos. La ciencia en el siglo XVIII experimentó grandes avances en todas las ramas del saber. La característica principal de este periodo fue la necesidad de aplicar las innovaciones, los conocimientos científicos para mejorar el día a día de las personas, es decir, se inventaban cosas prácticas que iban a contribuir a dar comodidad, confort a los seres humanos. También es que se va a inventar, por ejemplo, o se van a dar avances en el campo de la química. Por ejemplo, Antoine Lavoisier va a contribuir a crear la nomenclatura química. Dentro de la medicina se van a descubrir los principios para combatir una enfermedad muy contagiosa, por ejemplo, la viruela. Y también vamos a ver que en esta época, gracias a la invención de máquinas, por ejemplo, como la máquina de vapor, es que se van a sentar las bases para la futura revolución industrial que provocó o que fueron grandes cambios tanto en la producción, es decir, la industria, como el comercio, ya que se dejó de lado la producción manual, lenta, rudimentaria, por producciones en serie que eran mucho más rápidas y de mucho más calidad. También estos avances científicos favorecieron las innovaciones en el transporte y en las comunicaciones. Por ejemplo, en el año 1783 se va a inventar el globo aerostático. Y también por acá tenemos el cajón neumático, que permitió crear zonas secas dentro de la corriente, ¿no?, de los ríos, para que así se puedan sentar las bases de los puentes. Por ende, ciudades, lugares que antes estaban totalmente desconectados, ahora nuevamente pudieron estar en contacto, facilitando de esta manera el transporte. También tenemos a Benjamin Franklin, inventó la pila y el pararrayos. Por ejemplo, la pila se lo usa en el control remoto de la televisión, en las antiguas grabadoras, en los radios, es decir, son elementos prácticos al igual que el pararrayos. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase por el día de hoy. Nos vemos en una próxima sesión.